Hay canciones y cancioncitas que juramos haber escuchado como parte de la banda sonora de ciertas películas. Las recordamos junto a escenas específicas, emociones específicas, incluso creemos que sin esa canción la película no existiría igual. Y lo más extraño es que muchas veces nunca estuvieron ahí. Nunca sonaron, nunca formaron parte del soundtrack oficial. Pero internet, los edits y la memoria colectiva terminaron pegándolas tanto que ahora es imposible separarlas, como una especie de efecto Mandela audiovisual, donde todos compartimos un recuerdo falso pero emocionalmente verdadero. Es que a veces una canción entiende mejor una película que la propia banda sonora original. Y aquí tenemos algunas de las asociaciones más extrañas e icónicas entre canciones y películas. Comenzando con una de las más grandes de todas. Cuando pensamos en Rocky entrenando, corriendo por Filadelfia, subiendo las escaleras del Museo de Arte, automáticamente escuchamos esa guitarra súper motivadora. El problema es que la primera película salió en 1976 y esta canción recién fue escrita en 1982 para Rocky 3. A ver. O sea, la escena más famosa de entrenamiento de Rocky jamás tuvo esa canción. La música original era realmente el tema principal compuesto por Bill Conti, pero culturalmente terminamos reemplazándolo. Y tiene sentido porque esta canción resume tan bien la idea de disciplina, resistencia y volver a levantarse, tanto así que nuestro cerebro la pegó retroactivamente a toda la saga. Y claro, Internet terminó de arruinar nuestra memoria con edits motivacionales y videos de gimnasio durante décadas. El nombre ya prácticamente nos hizo caer a todos. Muchísima gente cree que esta canción aparece en La Mujer de Rojo y esperan a toda la película para escucharla de fondo. Y honestamente tendría mucho sentido. Una película sensual, una mujer icónica con vestido rojo, una estética ochentera, todo parece encajar, pero no. La canción ni siquiera existe cuando salió la película. The Woman in Red se estrenó en 1984 y Lady in Red salió en 1986, o sea, 2 años después. De hecho, la canción fue escrita por Chris DeBoer, inspirándose en su esposa Diane. Nada que ver con la película. Nada que ver con Kelly Lee Brook. Nada que ver con Gene Wilder mirando hipnotizado esa escena inspirada en Marilyn Monroe. Y aquí ocurre algo curioso. La película sí tuvo una canción extremadamente famosa, solo que otra. Esta sí fue escrita para la película. Ganó el Oscar y el Globo de Oro a Mejor Canción Original, pero culturalmente Internet decidió que la otra pertenecía ahí, porque simplemente se siente como esa película. Ahora pasemos a uno de los edits más melancólicos de Internet. Aquí mucha gente piensa que esta canción aparece en la escena de Jennifer Connelly montando el caballito mecánico dentro de la tienda, y honestamente se siente demasiado correcta. La iluminación nocturna, el supermercado vacío, la estética noventera, Jennifer prácticamente iluminada como un recuerdo colectivo adolescente, todo encaja perfecto con esta canción. Pero tampoco pertenece ahí. La canción salió en el 2014, más de 20 años después de la película. Y aún así Internet las unió para siempre, porque tiene esa sensación de nostalgia nocturna, un poco rara, como recordar algo que nunca viviste. Ahora uno que prácticamente se convirtió en himno de un personaje. Aquí tampoco aparece en la película, pero ya es imposible separarlas, porque Patrick Bateman caminando elegantemente mientras pierde la cordura encaja demasiado bien con esa mezcla oscura y decadente de la canción. Internet comenzó a usarla para edits resaltando el vacío emocional,
La obsesión estética, el materialismo y esa sensación de vivir fingiendo una personalidad perfecta. Y lo curioso es que la película ya criticaba exactamente eso, solo que desde la visión superficial y enfermiza de los años 80. Entonces una canción de 2017 terminó explicando emocionalmente una película del 2000, mucho mejor que otras canciones originales de la propia película. Este quizás es el más emocional de todos, porque muchísima gente cree que esta canción aparece en Interestelar, y honestamente parece escrita para ella. Es que sí, el espacio, la nostalgia, la distancia, el tiempo destruyendo vínculos humanos. Pero, otra vez no. Nunca apareció en la película. La canción salió en el 2015 y la película en el 2014. Interestelar fue musicalizada por Hans Zimmer, quien creó uno de los soundtracks más importantes del cine moderno. Y aunque ganó innumerables premios, no ganó el Oscar. Y quizás por eso estas asociaciones funcionan tanto. Al final no recordamos las películas exactamente como fueron. Las recordamos por la época en la que las vimos o cómo nos hicieron sentir. Y estas canciones llegan años después, solo para terminar explicando una emoción que la película ya tenía escondida desde el inicio.